bienvenidos, todos son bienvenidos a estas sesiones de conversación. En esta oportunidad vamos a hablar de su esterilización, vamos a hacer una introducción al proceso de esterilización. Así que vamos a partir por el principio, por lo básico. Y bueno, les vuelvo a repetir, estamos felices con la participación de ustedes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes, todo depende en qué horario nos estén escuchando. Les mandamos un cordial saludo desde Chile a todos nuestros oyentes. Como nos decía Nancita, ya no tenemos fronteras, nos están escuchando desde muchos países, así que les mandamos un abrazo enorme, un tremendo cariño a todos nuestros hermanos de Perú, de Argentina, de Bolivia, de España, de Colombia, de Venezuela que nos están escuchando también, de México, incluso gente de Estados Unidos, así que les damos muchas gracias a todos por el apoyo que nos están dando y el cariño que nos están brindando. La verdad es que todo esto que estamos haciendo es para ustedes, para unir fronteras, es para unirnos como profesionales, como técnicos de esterilización y poder tocar temas que a ustedes les interesen, que podamos compartir con ustedes y conversar de una forma más amena y abierta para poder ayudarlos y acompañarlos en el día a día de sus tareas en sus centrales y en sus países respectivos. Vamos a hacer una introducción al proceso de esterilización. Vamos a partir mencionando o hablando de qué se trata este proceso, en qué consiste, qué es lo que significa para nosotros y cómo lo podemos mejorar, qué podemos hacer, pero es muy importante que partamos siempre por el principio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es este proceso de esterilización? O sea, ¿en qué consiste? La literatura nos ha dicho, si nos vamos a la evidencia o a las publicaciones científicas, la Organización Mundial de la Salud menciona que el proceso de esterilización es la eliminación completa de toda forma de vida microbiana, incluyendo los esporulados, incluyendo las esporas. Es la eliminación de todo microorganismo vivo, de vida. Eso es el proceso de esterilización, que nosotros necesitamos obtener un producto estéril libre de toda forma de vida microbiana. Eso, en resumen, es lo que dice la literatura. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en el año 2016. Y de ahí se desprenden todas las otras organizaciones que dicen su descripción es similar, como la norma AMI, las normas europeas, la norma canadiense. En general, todas se refieren a lo mismo respecto al proceso de esterilización, a la descripción universal que dio la Organización Mundial de la Salud. Bueno, Pamelita, partimos con las preguntas. Sí, Nancy. Otra vez no te estoy escuchando. ¿Ahí se escucha? ¿Partimos con las preguntas? Sí, partamos con las preguntas. Según ustedes, y según lo que nosotros hemos ya visto, queremos hacer una pregunta. Y sabemos que el proceso de esterilización tiene varias etapas. Tiene varias etapas que las vamos a ir viendo una en una, de acuerdo a la secuencia lógica que tiene este proceso de esterilización. Porque como dijimos al principio, es un proceso y como tal tiene diferentes etapas. Entonces, yo les hago una pregunta, les quiero hacer una pregunta y que ustedes me digan
¿Qué etapa del proceso, según ustedes, es más importante o es la más importante? ¿Qué me podrían decir de eso? ¿Qué etapa del proceso sería el más importante? Qué buena pregunta. Muy buena pregunta, Nancy. Yo creo que no hay ninguna etapa que sea más importante. Todas son importantes en el fondo. Todas cumplen una función fundamental para poder lograr el proceso de esterilización. Como tú decías, es una cadena de procesos. La verdad que, por lo que acabo de decir, en el fondo yo creo que todas son importantes porque todas cumplen una función y si, como es una cadena de procesos, tiene que cumplirse bien el proceso anterior para continuar esta cadena. Y esto se inicia en pabellón. En pabellón, en el mismo momento en donde se usa el instrumental, la función que cumple la instrumentista en el cuidado y el manejo del instrumental dentro de pabellón, ahí ya comienza la cadena de proceso de reprocesamiento del instrumental. O sea, la arsenalera tiene que tener cuidado con el instrumental, tiene que remover la materia orgánica a través de agua destilada durante el proceso quirúrgico, evitar que la sangre se coagule, se seque en el instrumental, porque esto va a permitir que sea mucho más dificultoso en la limpieza posterior y obviamente en todo lo que son los instrumentos canulados y instrumentos como endoscopio flexible, va a ayudar aún más que se produzca formación de biofilm en los canulados. Entonces es importante desde ese inicio que el proceso se realice de forma adecuada y todos los responsables realicen sus actividades según la normativa que permita un reprocesamiento seguro de los dispositivos en la institución. Espectacular tu respuesta, vos, Pamelita. ¿Qué querés que te diga? Es una respuesta perfecta, porque no existe parte del proceso más importante que el otro. Porque desde el inicio, el proceso de esterilización parte cuando se utilizan los dispositivos médicos o los instrumentos. En el momento, como dice Pamela, que se utiliza, que la instrumentadora quirúrgica puede estar utilizando el instrumental, desde ahí mismo parte el proceso de esterilización. Porque es indispensable, es una condición muy importante que se retire los restos orgánicos visibles en el lugar de uso. En el lugar de uso. Si nosotros nos vamos a estudiar, como ya les contaba, la normativa AMI, que es bien descriptiva, la AMI americana es bien descriptiva en ir describiendo cada uno de los procesos. Bueno, la materia orgánica o los restos orgánicos deben retirarse en el punto de uso de todos los dispositivos médicos, no solamente el instrumental quirúrgico, de todos. Y esto me hace recordar algo, bueno, no muy agradable, la verdad, pero indispensable poderlo decir, por ejemplo, lo que pasa con los espéculos, que muchas veces en el punto de uso no es retirar los restos orgánicos o las secreciones, los fluidos corporales. En muchos instrumentos quedan ahí, en las ópticas, en distintas instancias en que se utilizan estos dispositivos médicos, quedan fluidos corporales o restos orgánicos que se adhieren al instrumental. Entonces, este inicio del proceso, que es en el lugar de uso, como dijo Pamela, es importantísimo, es clave para el éxito del proceso completo de esterilización. También se ve mucho, Nancy, que también se ve mucho esto cuando se ocupa cemento en las cirugías de traumatología, también en el instrumental dental se ve mucha llegada de instrumental con restos de cemento, con restos orgánicos a las centrales, y el cemento cuesta mucho sacarlo. Yo creo que las colegas que trabajan en centrales que reciben instrumental dental
y de traumatología sabe lo difícil que es poder retirar ese cemento después de que se seca. Y es sumamente fácil realizarlo durante la cirugía. Entonces, es importante ahí que todos tomen conciencia de que todos somos responsables de la limpieza del instrumental, desde el instrumentista, las enfermeras de pabellón y las enfermeras y técnicos de esterilización. Es un trabajo en conjunto que se tiene que realizar para evitar incidentes con materia orgánica o restos inorgánicos en el instrumental. Así es, Pamelita. ¿Cómo creen ustedes lograr este trabajo de que los usuarios, como hemos conversado en este caso, en la instrumentadora o el instrumental dental, en el mismo punto de uso le retiren el cemento? Bueno, porque si nosotros pensamos en un quirófano, ¿cuál es el foco? El foco en el quirófano es el paciente. Y estamos totalmente de acuerdo que es el paciente. Entonces, nosotros necesitamos instaurar una cultura, ¿verdad? Yo ni siquiera quisiera decir de colaboración, porque no es que no estén colaborando, no, sino que una cultura de cuidados del instrumental que parte y se inicia en el quirófano. Entonces sí, de verdad, o sea, la primera preocupación, digamos, el foco de atención en un quirófano es el paciente, que estamos totalmente de acuerdo, pero la instrumentadora, parte de su trabajo es este instrumental cuidar su vida útil. Porque además de si no le retiramos los restos orgánicos, los fluidos corporales al material, inmediatamente al utilizarlo, se deterioran. De verdad que se deterioran. Y si lo viéramos en un microscopio electrónico, veríamos en las perforaciones, los hoyitos que se le hacen. Cuando queda sangre, cuando queda fluidos corporales por mucho rato. Entonces, toda la materia orgánica visible debe ser retirada en el momento de su uso. Y para eso, ahí viene un trabajo para nosotros, en realidad una invitación a las colegas de quirófano, que tienen que integrarse en esta labor y nosotros conversar con las instrumentadoras, educarlas, capacitarlas, invitarlas. Yo sé que es un trabajo duro, difícil, porque como volvemos a repetir, de repente no es el foco el instrumental, sino que es el paciente, pero de todas maneras, ese instrumental no puede salir del quirófano con restos orgánicos visibles o del lugar de uso. Me estoy refiriendo a cualquier instrumento en cualquier lugar del hospital o del centro de salud que lo estén utilizando, como dice Pamela, el cemento que utiliza el dentista. Tienen que retirarlo en el lugar de uso. Y es un paso clave para el resto del proceso. Además que, si uno lo piensa bien, cuando uno ha trabajado en una central ve que este es un proceso, nosotros vemos que todo esto es un proceso cíclico, que cuando no se realiza en pabellón, cuando no se hace este manejo en el punto de uso del instrumental, igual le afecta al paciente de una u otra manera. ¿Por qué? Porque el instrumental se ve afectado, se ve deteriorado, empieza a haber corrosión y empezamos a perder piezas de las cajas quirúrgicas y muchas veces no hay stock dentro de la institución para poder reponer este instrumental dentro de las cajas. Entonces las cajas empiezan a quedar incompletas, se empiezan a rechazar cada vez que se envían a pabellón, sobre todo si son piezas indispensables para la cirugía, y eso empieza a afectar al pabellón y empieza a afectar a los pacientes. ¿Por qué? Porque pueden haber retrasos en la tabla quirúrgica, pueden haber suspensiones en la tabla quirúrgica debido a que las cajas no están completas o falta de caja en el momento adecuado para poder realizar la cirugía. También la presencia de materia orgánica en el instrumental en el momento de la apertura de la caja quirúrgica. Entonces nosotros tenemos que tender
a prevenir estas situaciones y trabajar en lo que es la gestión de riesgo. Y la gestión de riesgo es que nosotros sabemos que si el instrumental no es tratado y no es cuidado adecuadamente en los puntos de uso de este instrumental, se va a ver afectada la cadena de proceso que viene posterior con todo lo que conlleva estas consecuencias que ya hemos ido nombrando. Entonces, es sumamente importante que trabajemos en conjunto en el cuidado y la mantención adecuada del instrumental, tanto en la central como en quirófano e incluso en los servicios clínicos y en las consultas, porque también ellos son responsables del cuidado de este instrumental. Es un activo fijo, sumamente valioso y caro en las instituciones de salud. Se nos puede escapar, no se nos puede olvidar. Siempre leer las instrucciones del fabricante, las ISO. ¿Qué nos dice el fabricante de este dispositivo, de este instrumental? ¿Cómo lo debemos lavar? No podemos utilizar, porque ha sucedido que han lavado contenedores de muy ácido, muy alcalino, y yo supo de un hospital que se le rompieron todos los contenedores, ¿me entiendes? O sea, nosotros tenemos la obligación de ver y leer las instrucciones del fabricante respecto al lavado de este instrumento. No podemos lavarlo como a nosotros se nos dé la gana, digamos, tiene que ser de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes y leerlas, porque lamentablemente tenemos la mala costumbre de no leer las instrucciones de los fabricantes. Entonces, ahí se producen problemas y cuando se produce el problema, o sea, cuando el problema en sí ya está, ya existe, recién ahí recurrimos al proveedor o al fabricante del instrumental. Uy, me pasó tal cosa, se me están quebrando, se me están manchando. Y ahí el fabricante nos pregunta, ¿y usted leyó las instrucciones de lavado? Por ejemplo, cuando es material nuevo, de cero uso, ¿qué lavado le tenemos que dar antes de esterilizarlo por primera vez? Lean, por favor, las instrucciones de los fabricantes, porque cometemos muchos errores por no hacerlo. Muchas veces por apuradas, por querer sacar el instrumental pronto a circulación o porque tenemos la presión de a lo mejor algún médico que quiere ocupar alguna caja nueva, tendemos a no leer las instrucciones, como dice Nancy, y a sacar este instrumental sin la debida capacitación incluso del personal de esterilización para poder reprocesar estos instrumentos. Entonces es súper importante que nosotros controlemos estas situaciones y cuando llegue instrumental nuevo, retenerlo y no sacarlo a circulación hasta que todo el personal sea capacitado, profesionales y técnicos de esterilización y la gente de quirófano, sobre todo la gente que son las instrumentistas y las personas encargadas del proceso de descontaminación o prelimpieza en pabellón y de envío de instrumentos a esterilización. Eso es sumamente importante para evitar pérdidas porque hay muchos incidentes que se producen con el instrumental nuevo justamente porque no se toman las debidas precauciones y de capacitar al personal de forma adecuada para evitar incidentes posteriores. Y de verdad que han ocurrido, o sea, ocurren y seguirán ocurriendo. Cuando también otra vez nos vamos a la evidencia científica, ¿qué dice la evidencia científica respecto a problemas, a errores? Fíjense ustedes que la evidencia dice que el 90, el 93%, 95% son errores humanos. ¿Me entienden? O sea, cuando se nos quebró la óptica o salió, como dice Pamela, un resto, bueno, a quien no le ha pasado, a mí me pasó, un resto orgánico le salió al cirujano por material mal lavado. Nosotros hacemos todo el seguimiento para buscar la falla, qué pasó, qué le salió, por qué apareció ese resto orgánico
en una cirugía, o sea, estamos hablando de una cosa gravísima. O sea, en una cirugía, y si lo queremos decir así en forma vulgar, se apareció tejido orgánico de otro paciente en la mesa quirúrgica donde están operando anoche. O sea, se contamina todo en la mesa quirúrgica. Hay que cambiarlo todo. El instrumental y los campos quirúrgicos, todo. Y eso, vuelvo a repetir lo mismo. O sea, la falla en lavado partió en esa ocasión porque en los instrumentos hay instrumentos que son intrincados, que son dentados, ¿verdad? Que tienen muchos recovecos o son canulados. Entonces, tienen que quitarse la materia orgánica visible inmediatamente después de su uso. Porque si no, en este objeto canulado, que tiene lumen, como fue en esa oportunidad un árbol flexible, por ejemplo, que es como un resorte largo de 1 metro la cuestión, quedó pegado ahí, pegado el resto de hueso, por dentro, obviamente. Entonces, aunque lo lavemos, aunque lo metamos, ¿qué no hacemos para lavar un objeto canulado? Que además en un diámetro, estoy hablando más de 1 metro. Entonces, si se adhirió, créanme ustedes que es muy difícil retirar. Y el autoclave hace un prevacío, tiene mucha fuerza. Entonces, al hacer el prevacío, el resto orgánico o el tejido, lo que quedó pegado dentro del instrumento, se suelta. Se suelta en el proceso de esterilización. Y aquí viene lo más entretenido, que le va a salir después al cirujano en la cirugía. ¿Y de quién fue la culpa? De la central de esterilización. Y resulta que este proceso se inició mal desde el inicio, porque ese resto orgánico debe haber quedado pegado después de la cirugía, porque no lo flashearon con agua destilada, porque no fueron retirados los restos orgánicos. Entonces, piensen ustedes que el personal nuestro o el personal de la central de esterilización no tiene cómo ver el lumen por dentro. Por eso que es tan importante que la limpieza de los instrumentos parte en el lugar de su uso. Y la otra cosa también importante, que al leer la evidencia también y los estudios dicen que no más allá de 10 a 15 minutos el instrumental ya debería estar el material en la central de esterilización, siendo sometido al proceso de lavado. Los colegas de quirófano, yo muchas veces he estado en reuniones con colegas de quirófano y ellos reconocen que a veces el instrumental pasa 1 hora, 2 horas en el quirófano antes que sea llevado a la central de esterilización. Imagínense ustedes, en ese rato se adhiere pero a morir el resto orgánico, la materia orgánica. Y ahí ya partimos ya con, como dice Pamela, con un riesgo importante. Y un riesgo importante que nos queden restos orgánicos en esos instrumentos. Así que bueno, como resumen, así, redondeando el tema, la limpieza instrumental parte en el lugar de uso de los instrumentos. Y esto se logra con la educación, con el entrenamiento, tanto del personal de la central como del personal de quirófano. De los profesionales, como dijo también Pamela, de los profesionales, de los médicos, de la gente que trabaja con nosotros en el quirófano. O sea, de ahí, del punto de uso. Que esto quede claro, que no quede ahí el instrumental varado o detenido por horas. O en los servicios clínicos, solo al quirófano, en los servicios clínicos. Bueno, dice que lo tenemos quien lo lleve, no hay quien lo baje. Ahí pasan horas y horas, mañanas completas. La jornada de trabajo completa, el instrumental sucio en los lugares de uso. Eso es un riesgo muy grande. Pamelita, nos vamos a la pregunta 2. Nos vamos a la pregunta 2. Vamos a ir a la pregunta 2. ¿Tienen impacto los servicios clínicos en este proceso? Creo que dice ya la tenemos contestada esa pregunta. ¿Qué dices tú, Pame? Y claro que sí tienen
tiene un impacto importante. O sea, quirófano siempre es nuestro cliente más exigente. Claro que tiene un impacto importante en el proceso de esterilización. Como dijimos, nuestro cliente principal siempre es quirófano. Nuestro cliente más exigente, el cliente que en el fondo le pone presión al proceso, pero los servicios clínicos también tienen una importancia fundamental. Ellos nos mandan muchas veces instrumentales, como decía Nancy en un inicio, los espéculos, por ejemplo, vaginales, son un instrumento que uno los puede ver que a lo mejor son de fácil lavado, pero cuando queda la materia orgánica por mucho tiempo, cuesta mucho sacarlo porque es una superficie muy lisa. Entonces ahí tenemos reclamos de estos servicios debido al instrumental que está mal lavado. También lo vemos con servicios clínicos, por ejemplo, servicios críticos como lo es la UTI y la UCI, con el envío de respiradores, que hay de diferentes marcas, de diferentes tipos de sistemas, que tienen muchos accesorios que todos requieren una limpieza o una esterilización diferente, o métodos, mejor dicho, diferentes de esterilización. Entonces nos ponen desafíos en el día a día que sí influyen en el proceso de esterilización. Muchas veces los servicios clínicos no cuentan con áreas de limpieza en el punto de uso porque no hay espacio, porque no hay un lugar para poder hacerlo de forma adecuada. Con suerte tienen un, un receptáculo con detergente y ahí dejan el instrumental hasta que alguien pueda ir a sacarlo y lo pueda llevar a la central. Entonces también todo eso influye porque también hay poco instrumental, poco stock, entonces ellos requieren de un movimiento de circulación de instrumentos durante el día bastante exigente en términos de procesos de reprocesamiento de estos instrumentos. Entonces también eso lleva una presión a la central. Entonces todo ese tipo de situaciones obviamente afectan el proceso de esterilización y claro que son importantes porque tenemos que ser capaces de poder trabajar, priorizar y poder gestionar las cargas de los esterilizadores de manera de entregar en forma oportuna a todos nuestros clientes internos sus instrumentales en buenas condiciones. Bueno, por eso mismo yo quiero insistir en lo del principio. Es importante el tema del entrenamiento, la educación, no solamente al personal de la central de esterilización, sino también a los servicios clínicos. La verdad es que tenemos un tremendo desafío por delante, la de esterilización, y lo que yo le digo a nuestras colegas, apóyense chiquillas, en los colegas de control de infecciones, no excluyan a la colega de control de infecciones, invítenla, conozca el proceso, porque va a ser de gran ayuda. Cuando ustedes le digan, por ejemplo, necesito a los POC de ginecología, donde se atienden los pacientes ginecológicos, que los especos los envíen en tales y tales condiciones, adivinen quién les va a ayudar. Les va a ayudar a conseguirlo la colega de control de infecciones. Es un gran aliado con infecciones para nosotros. Entonces, bueno, es bueno trabajar en equipo con ellos, ¿no? Con control de infecciones, con calidad, en toda esta tarea, porque solos, nosotros como central de esterilización, imagínense, es una tarea titánica, educar y entrenar a todos los hospitales. Y es que ahí nos puede ayudar mucho control de infección. Tiene que ver un poco también con la vida útil de los instrumentos. No se deterioran y se nos acaban muy pronto. Y de todas maneras, Nancita, yo creo que tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Por otro lado, yo siento que hay como una especie de triada que debiésemos tener las enfermeras a cargo de esterilización, que es una triada de trabajo que siempre yo la nombro, por ejemplo, cuando me toca hacer asesoría, que es justamente enfermera de infecciones, enfermera de calidad y la enfermera de esterilización. O sea, tiene que estar esa triada de trabajo para poder lograr cambios en una institución que vayan en son de mejorar el proceso,
y otorgar una calidad y una seguridad en la atención de todos los pacientes de la institución. A eso agreguémosle el trabajo en conjunto que hay que hacer con la enfermera de pabellón o de quirófano. Tiene que ser una comunicación fluida, una comunicación constante, que esté siempre centrada en entregarle lo mejor al paciente. No solamente enfocarse en el acto quirúrgico y en todo lo que tiene que ver con quirófano, sino que también todo lo posterior que viene, que es esterilización. La esterilización le entrega el soporte estratégico a pabellón para que pueda realizar sus tareas en el día a día. Entonces es importante que esta sinergia que se da sea lo más fluida y lo más trabajada de forma equiparada entre ambos servicios para que esto pueda salir a flote en el fondo y se puedan realizar las cosas de manera adecuada. Lo mismo pasa con los servicios clínicos. Los servicios clínicos no hay que dejarlos atrás, hay que hacerlos participar en este proceso, realizar visitas, realizar supervisiones de cómo se almacena el material, de cómo se hace la limpieza en el punto de uso, ayudar con la enfermera de infecciones, cómo entregarle mejores herramientas a los servicios clínicos para poder hacer la limpieza en el punto de uso y evitar así el deterioro del instrumental en estos lugares. Como también nos pueden tener que están que nos cuesta mucho lavar el material, que tenemos demoras, retrasos, y eso tiene que ver mucho del trabajo y de la colaboración, o sea, cómo lo hagan los servicios públicos. Así que de verdad que tiene muchísimo impacto. Ahora, la pregunta 3. Vamos a ir a la pregunta 3. ¿Cómo podemos controlar cada etapa de este proceso? ¿Cómo vamos a controlar cada etapa de este proceso? ¿Cómo la podríamos controlar? Primero tenemos que conocer nuestro proceso. Tenemos que conocer cuáles son nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestra fortaleza como servicio, conocer las necesidades también de nuestros clientes, tanto de servicios clínicos como consulta, como quirófano, saber cuáles son nuestros principales problemas, nuestros mayores incidentes, con qué clientes son y supervisar el proceso, monitorizarlo. Supervisar el proceso de manera activa en cada una de las etapas, desde el punto de uso, con pabellón, cómo se realiza la prelimpieza del instrumental, cómo es el manejo dentro del quirófano por parte de la instrumentista, cómo es el traslado del instrumental hasta pabellón. Por otro lado, también es importante supervisar la recepción del material en la central, cómo llega el material de los distintos servicios, en qué estado está este instrumental. Eso también es sumamente importante. De repente sucede que hay instrumental que está en pésimas condiciones y está circulando y se está reprocesando, lo cual no garantiza su esterilidad. Entonces es muy importante también que revisemos ese punto. Revisemos cómo se está haciendo el lavado, la limpieza del instrumental en la central, cómo se está realizando el lavado manual, el lavado automatizado, cómo se está haciendo el manejo de las reprocesadoras, realizar pautas de chequeo, pautas de supervisión, visitas al área, realizar también revisión del proceso y corroborarlo con el procedimiento operativo que está en el manual. Ver si está actualizado, si hay que mejorar algún ítem, si hay que agregar algún punto para evitar problemas y evitar incidentes. Trabajar la gestión de riesgo. Eso es muy importante. Y hacerlo así con cada una de las etapas del proceso. Sumamente valioso trabajarlo en equipo, la enfermera a cargo de la central, la enfermera líder, junto con sus enfermeras supervisoras y el personal que realiza este trabajo.
hacer visitas de los procesos, de las áreas donde se realizan y hacer estos levantamientos, ver qué pasa si sucede tal cosa, si nos falta tal insumo y hacer un procedimiento operativo que estandarice el reprocesamiento y esté pensado en la gestión de riesgo, de evitar incidentes, de asegurar a través de puntos de verificación donde nosotros podamos ir chequeando cómo está el instrumental para que pueda pasar al proceso siguiente sin problema. Muchas veces los incidentes se dan porque no hay estas pautas de chequeo y no hay estos puntos críticos donde se monitorice el proceso antes de que pase al proceso siguiente y en el proceso siguiente verificar el punto anterior para poder en el fondo hacer un rechequeo del proceso para evitar incidentes y problemas en el instrumental. Yo creo que la respuesta de Pamela es muy completa, muy completa. O sea, creo que ella nos dio una descripción muy acabada de lo que esperábamos, cómo podemos controlar este proceso. Yo solo agregaría, porque tu respuesta, Pamela, me encantó, me gustó mucho, sobre todo en aplicar las pautas de supervisión, controlar, monitorear el proceso. Fíjense ustedes que hay algo que voy a tocar un punto así, un punto doloroso. La profesional, el profesional de esterilización tiene que estar presente en el proceso, no presente en la oficina. Yo sé que tenemos mucha función administrativa, pero el personal necesita de nuestra presencia, de que estemos ahí, que los ayudemos, que estemos controlando, como dijo Pamela, aplicar pautas de supervisión, que nos vean presentes, incluso haciendo procedimientos junto con ellos, ver cómo se está haciendo el lavado, qué se está utilizando, si el personal sabe cómo cargar la máquina lavadora, ¿verdad? Cómo descargarla, cómo descargar el material. Eso es muy importante, que vean la presencia del profesional que está a cargo. Miren, yo voy a contar una cosa que es un poco personal, pero que me impactó y por eso se las quiero compartir. En una reunión familiar, un sobrino mío fue con su novia y la novia es TENS. La chica es una TENS del hospital, una técnica. Entonces, tan joven, tiene tan poca edad, y a mí se me ocurrió la brillante idea de decirle, ¿y por qué no estudias enfermería? Tú que eres tan joven. Y la niña me dijo, no, yo voy a estudiar cualquier otra cosa. Kinesiología, yo terapia ocupacional, pero enfermería no, porque las enfermeras se lo pasan solo en la oficina. Y yo lo que veo de esa profesión es que es muy administrativa, solo en la oficina. Entonces, bueno, yo les quiero compartir eso para todos nosotros como profesionales, no solo las que son enfermeras, sino que aquí en este grupo de profesionales de esterilización hay instrumentadoras quirúrgicas, hay tecnólogos, ¿verdad? Tenemos una variada gama de profesionales que trabajan en la central de esterilización. Bueno, a todos les quiero enviar ese mensaje, que nosotros tenemos que estar al lado de nuestro personal, saber lo que se hace, saber en qué está, cómo controlar cada proceso, como reitero lo que dijo Pamela, monitorear, aplicar pautas de supervisión, estar con el personal. De verdad que el tiempo se nos hace poco, las exigencias administrativas son muchas, pero tenemos que ponernos firmes en darle relevancia al proceso mismo, de verdad, al proceso propiamente tal de esterilización. ¿Ya? De hecho, estando presente, como decía Nancy, uno puede ver muchas situaciones que de repente, no sé, mantención no ha arreglado una llave que está goteando hace mucho tiempo, una lavadora que a lo mejor no está funcionando de forma adecuada, incluso situaciones en el día a día que hacen más dificultoso el trabajo de los TENS y de los técnicos.
a lo mejor insumos que faltan o el lavadero no es adecuado o tiene filtraciones. Todo eso nos permite evaluar el estar presente en las áreas y eso también hace que el personal se sienta mucho más acompañado y seamos capaces de mejorar las condiciones laborales. También muchas situaciones de riesgo laboral que pueden prevenir accidentes posteriores nos permite el hecho de ir a supervisar físicamente estas áreas. Entonces, como decía Nancy, la invitación es a salir de la oficina y estar más en los procesos donde suceden las cosas, donde se realiza el reprocesamiento de los dispositivos móviles. Bueno, queridos colegas, muchas gracias por escucharnos hoy día, por participar, por contribuir. Si ustedes quieren dar alguna opinión, siempre van a ser bienvenidos, que puedan escribirnos. Así que gracias por estar ahí con nosotros. La idea nuestro objetivo es contribuir a mejorar el proceso en bienestar de los pacientes. Un granito de arena es una cosa pequeña en este mundo tan globalizado, pero creo que cuando todos tenemos buenas intenciones de hacer las cosas bien, hacemos un mundo mejor. Así que muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a todos, gracias por escucharnos. Como decía Nancy, queremos contribuir a acompañarlas, a mejorar los procesos, que no se sientan solas. Todos hemos pasado por situaciones complicadas, nadie sabe todo y hemos aprendido ensayo y error. La idea es poder acompañarlas en este camino y poder contribuir en su trabajo en el día a día. Así que muchas gracias a todas, les mandamos un abrazo grande y muchos cariños. Besitos a todas del grupo de Te Invito a un Café. ¿Vienes?